Muy bien, bienvenidos una vez más. De verdad que me alegra muchísimo que nos estén acompañando en este segundo episodio. Y vamos a comenzar por el principio. El episodio se va a llamar Destrezas para el futuro. Me acompaña, como siempre, César Naranjo, mi amigo, y de una vez le voy a dar el paso. Saludos, ¿cómo está César? ¿Cómo está todo? Muy bien, aquí nuevamente en la distancia y la cercanía, Emilio. Qué grato volver a encontrarme contigo para transmitirle a nuestra audiencia este temazo que vamos a estar trabajando hoy y este gran proyecto que se llama Futurist, para entender un poco y dominar esa realidad de lo que van a ser las demandas que va a exigir a nosotros como individuos y como sociedad en el futuro. Sí. Mira, César, ¿cómo está Caracas? ¿Cómo está el ambiente por allá? ¿Qué se siente? Bueno, déjame darte un contexto. Primero, no está tan frío como el invierno en el hemisferio norte, pero sí hay un fenómeno bien interesante. La ciudad el país en general está bastante fresco, una temperatura bien agradable. Hay movimiento, hay bastante movimiento porque comenzó el año con cierto tumulto desde el punto de vista de, nuevamente, los ajustes a la realidad económica, que sigue siendo un efecto, un acontecimiento importante, ¿no? El alto costo. Nuevamente estamos hablando de la posibilidad, la posible entrada otra vez de una hiperinflación, porque la inflación todavía no ha estado del todo controlada. Nuevamente los elementos de crisis de costo de vida han hecho que muchos sectores estén no en conformidad. Y bueno, tenemos varios eventos sucediendo. Está el comisionado de los derechos humanos en Venezuela en este momento, que también ha sido un aspecto importante. Hay bastante movimiento y bastante dinámica. La relación cambiaria es importante, el dólar se ha realmente ya subido. Acabo de ver el cierre de hoy, 21.95. Estamos pisando casi los 22 bolívares por dólar. Entonces, bueno, mira, bastantes cosas sucediendo que hay que estar ahí, tenerlas en el radar. Sí, bueno, hablando de radares y un poco para que nos ubiquemos en contexto, le damos la bienvenida a todas las personas que ya se están conectando en este momento a nuestro podcast Futurist. Y una de las cosas que es importante saber es de dónde venimos, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando sobre tendencias y desafíos globales. Y a mí me encanta que la gente que nos está escuchando también se ponga en contexto de qué es lo que queremos, ¿no? Lo que queremos es con este programa transmitir un poco esa opinión de lo que estamos viviendo, de lo que está pasando en la actualidad, hablar un poco de lo que es la gerencia, de lo que es el mercadeo, de lo que es la tecnología y de cómo todo esto de alguna forma influye sobre lo que hacemos, sobre los negocios que hacemos, hablar del liderazgo, hablar también de la actualidad venezolana, como eso que tú estás mencionando ahorita, y por supuesto de Latinoamérica, porque al final no estamos aislados. Queremos también escuchar la opinión de la audiencia que en este momento se está conectando. Los invitamos a que coloquen por allí en el chat que estamos en vivo y que de alguna forma nos ayuden a generar opinión. Y también queremos saber qué es lo que ellos tienen, digamos, que quisieran contarnos. Y no solamente contarnos temas de los cuales quisieras que habláramos, de los cuales de alguna forma nosotros podemos compartir nuestra, digamos, experiencia profesional, nuestros puntos de vista y al final de esa forma generamos un valor agregado. Yo creo que es interesante ver, si, en función de lo que hablamos la semana pasada, de que decíamos de cuáles son las tendencias y ese, digamos, desafío al cual nos estamos enfrentando desde el punto de vista global. Y es interesante porque cerramos de alguna forma con una pregunta. Me gustó porque cerramos con una pregunta y esa pregunta disparó una serie de ideas y al final tuvimos que decir, epa, páralo allí porque se nos está yendo el tiempo. Tú me decías que crees, Emilio, que hoy estamos viviendo una sociedad o un mundo mejor, o sea, un mundo mejor que el que teníamos antes. Y me preguntaste hacia dónde vamos. Yo te comenté y creo que es importante como para empezar a abrir ese, digamos, ese puente entre lo que nosotros hablamos, cuál es el desafío y hacia dónde vamos, porque queremos transmitir hoy justamente cuál es nuestro punto de vista y por supuesto nos interesa también si alguien tiene algún comentario, pues que nos lo comunique, queremos que sea interactivo, lo más interactivo posible. Y yo te hablaba justamente cuando tú me preguntabas de si estamos en un mundo mejor. Yo te comenté sobre un autor
que se llama Yuval Harari. Este autor es muy famoso, es el autor del libro Sapiens y de Homo Deus. De alguna forma se puso de moda hace unos 3 o 4 años. Y esta persona hablaba sobre el hecho de que la humanidad había llegado como a una época de madurez, a una época de paz, ¿no? Donde todo el mundo de alguna forma, como estaba en un contexto de armonía, de colaboración, pues existía una paz que estaba generando un crecimiento económico y lo veíamos, de verdad que de alguna forma 2018, cambiando hacia el 2019, veíamos una generosa, digamos, un generoso crecimiento de lo que es la economía mundial. Pero sucedieron 2 eventos inesperados, totalmente inesperados, impredecibles. El primero fue la pandemia, como sabemos que afectó tantísimo la economía, además de, por supuesto, las lamentables muertes que esto causó. Y un segundo evento totalmente impredecible, que fue la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto desató toda una serie, digamos, de crisis de punto de vista económico, energético, y que nos demuestra una vez más que estamos en un mundo que, a pesar de que se está generando economías de alguna forma regionales, estamos todos de alguna manera vinculados en la economía global, en esta gran aldea global. Y yo creo que aquí es donde es bueno aclarar, por más que hayan cosas que son inesperadas como estas, lo que sí es seguro es que la revolución tecnológica ha llegado. Y esa revolución tecnológica viene asociada con una transformación digital, y esa transformación digital está, como bien es cierto, vinculada con todo lo que es la globalización de los negocios. Entonces la pregunta aquí es ¿estamos preparados? O sea, ¿de qué es la que necesitamos? ¿Cuáles son las destrezas y las habilidades que necesitamos en este mundo moderno, en el cual de forma interactiva todos de alguna forma tenemos que ver? Y ahí es donde yo quisiera, pues, de una forma, digamos, general, que tú nos ubicaras en el contexto. Mira, sin duda, y me encanta que menciones lo de los eventos que no tenemos control, porque en el panorama de eventualidades y de riesgo van a seguir ocurriendo una cantidad de cosas. No hablamos de la tendencia, que es uno de los elementos de riesgo más relevantes a considerar, que es los impactos de los eventos ambientales. Ya hemos vivido en este momento, comenzamos el año con unas inundaciones enormes en California. California ha tenido incendios, fíjate los extremos que pasan, pero a nivel global estamos viendo unos cambios realmente dramáticos. Hay una ola de frío que va y viene con características glaciares bien particulares, y nuevamente entonces viene una sequía. Esos eventos globales, esos grandes disparadores afectan muchísimo el otro factor importante, que es la alimentación y el suministro de alimentos para una población que, si bien está creciendo, está mostrando ya un signo de estabilidad en términos de hacia dónde va a llegar. Puede crecer un poquitico menos de lo que estaba esperando. Pero sin duda, el elemento resaltante, Emilio, que das a ver es la tecnología. La tecnología lo que está haciendo es acercándonos a un proceso donde la realidad de nosotros vivir se hace muchísimo más accesible, mucho más ágil, mucho más rápida. Entonces, empezando por los efectos de estar informados y manejar todo el contexto de información, hasta esto que de alguna manera hablamos el otro día, el Internet de las cosas, donde toda la realidad de nuestra vida cotidiana va a estar totalmente monitoreada por esta digitalización. ¿Y a qué nos lleva esto? Porque la pregunta es bien importante, o sea, que estamos preparados para todo esto. Bueno, una de las cosas que hace que la tecnología tenga un papel preponderante es el rol de... hay 2 roles bien importantes que creo que vamos a resaltar hoy. Uno es el mercadeo, la capacidad de mercadear y comercializar a través de todo esto que deriva de la digitalización, y un manejo mucho más ágil de la comprensión de los elementos de la finanza. Porque sin duda, este otro cambio que ha tenido la humanidad ha cambiado el contexto del balance de los recursos, de los activos que se necesitaban para operar y para poder trascender. Una de las cosas importantes que trae esto, Emilio, es el mercadeo digital. Y vamos a aclarar para la audiencia por qué es tan importante esto del mercadeo digital. Porque nuevamente se sigue manejando bajo los preceptos fundamentales de lo que es el mercadeo, la identificación de la segmentación del mercado, pero trae consigo una posibilidad inmensa de entender
el comportamiento a tiempo real y de manera masiva. Y esto lo que hace es que permite identificar qué tan rápido las sociedades se están comportando. Y fíjate que uno de los elementos bien importantes que hay que resaltar es que los patrones, los usos y hábitos están migrando instantáneamente. Tienen que responde a tendencias, responde a capacidad de asimilar, a resiliencia. Y esos factores que antes nos costaba un poco identificar y leer con los esquemas de mercadeo tradicionales, ahora a través de la digitalización, están al alcance de nosotros. Y el mercadeo digital lo que hace es ponernos una plataforma donde se reconoce cómo ese usuario, esa sociedad, ese consumo está migrando dependiendo de una tendencia o la otra. En la edición pasada hablamos del fenómeno de Shakira y Piqué. Hasta hace unos años, Shakira y Piqué, fíjate lo interesante es como ahora la invasión a la personalización y a entrar en la intimidad de la vida se hace una moda y se hace una tendencia. Pero tanto así que antes que un evento de naturaleza totalmente puede ser de moda o de relevancia en el mundo de la farándula, termina siendo un fenómeno totalmente mercadeable, porque todas las empresas han capitalizado esto de una manera asombrosa. Entonces, esto es lo que hace que el mercadeo digital ofrezca una cantidad de posibilidades a tiempo real de cómo las masas se están comportando y cómo nosotros debemos reaccionar. Y ahí viene entonces la gran pregunta: ¿qué necesitamos? ¿Qué destreza? ¿Qué competencia necesitamos para manejar todo esto? Y la gran pregunta, bueno, ¿estamos preparados para eso o no? Aquí se está dando otro fenómeno que quiero compartirlo y conversarlo contigo, Emilio, que es que nuevamente la tecnología lo que está haciendo también es aumentando las grandes brechas que hay entre países que tienen muchísimo más acceso a otros que se ven rezagados en todo este fenómeno. Y esas diferencias van a marcar también una calidad de vida, un acceso, porque la nueva economía es economía de conocimiento, economía de información. Ya no es una economía de intercambio nada más de bienes y servicios o economía centrada en pilares o verticales como era la agricultura, como era la producción de bienes y servicios, sino transformados ahora los bienes y servicios en ¿Y bienes perdona, César, cómo ves tú? O sea, porque a veces queremos como que focalizarnos en Venezuela, pero ¿cómo ves tú esta situación en la región? O sea, vamos a hablar Latinoamérica, porque a veces creo que nos olvidamos de que simplemente somos socios comerciales de todos los que estamos alrededor. Entonces, Sí. sí hablamos de comercio digital, hablamos de muchas cosas relacionadas con la tecnología, pero ciertamente existe de alguna forma una vinculación, un trabajo, digamos, orquestado. Existen organizaciones que de alguna manera estén trabajando para que estas cosas funcionen, porque creo que de alguna manera, si vamos a hablar de destreza, vamos a hablar de habilidades, yo quiero saber, hay gente preocupada para que estas cosas sucedan, o sucedan, Mira, mejor dicho. qué buena la pregunta, Emilio, y te voy a dar algunas referencias para ilustrar a la audiencia, y con esto se van a dar una idea de lo que está pasando. La región definitivamente todavía está muy rezagada en términos de la gran brecha que hay para el movimiento y la dinámica global del desarrollo. Fíjate que una de las grandes tendencias que hemos visto en los últimos años es estas corrientes de emprendimiento, de desarrollo de nuevas ideas y nuevos proyectos. Nada más para ilustrarte esto, fíjate qué interesante. ¿Sabes cuántos emprendimientos entran en la tubería? Esta es data casi inmediatamente post pandemia. ¿Cuántas nuevas ideas entran en la tubería al mes en los Estados Unidos, por ejemplo? O sea, estamos hablando de ideas, inversiones, personas que quieren entrar. Y que se convierten inicialmente en startups. Lo que pasa es que la tasa de supervivencia inicialmente de mortalidad es muy alta, pero ¿cuántas entraron en el pipeline inicialmente? Dime una cifra. 5,000. 5,000, ok. Bueno, te faltaron varios ceros. Son 500,000 al mes. O sea, 500,000 nuevas ideas que entran a un sistema que luego, entonces, este sistema está
perfectamente alineados. Estamos hablando innovadores, universidades, los venture capital, un sistema de financiamiento, una capacidad para que esas ideas se conviertan en realidad. Después vamos a hablar de cuántas de esas realmente subsisten y cuántas están. Bueno, en el mismo periodo, perdón, eso es al mes. ¿Sabes cuántos emprendimientos que lograron convertirse en startups se hicieron en América Latina en el año, en ese mismo año? En el año, 300. Ya no en el mes, 300. Bueno, fueron 8.000. O sea, estamos hablando 500.000 al mes y América Latina nada más logró hacer 8.000 emprendimientos, 8.000 startups. Y de esos 8.000, 5.000 son de base tecnológica. O sea, esto te está diciendo la gran distancia que hay en la capacidad de crear, y vamos a estar claro, Emilio, las necesidades para desarrollar en América Latina son inmensas, o sea, la oportunidad de desarrollar. ¿Y por qué hago esta acotación? Porque la pregunta me pareció extremadamente relevante. Yo vi un mapa donde están concentrados los esfuerzos de orientación de capital asociados al riesgo en la región y son muy pocos. Esto significa que los grandes, el gran sistema de oportunidad para desarrollar proyectos de desarrollo y emprendimiento necesita que tener cierta seguridad de que ese emprendimiento, los niveles de riesgo de ese emprendimiento, estén de alguna manera no atomizados, sino muy bien canalizados. Estamos hablando entonces los recursos, el talento para que ese tipo de cosas se den, la seguridad jurídica que puedan tener esos países para desarrollar esos emprendimientos, definitivamente el conocimiento, que va a ser un tema fundamental en el podcast de hoy. Entonces, ves que ahí todavía hay una serie de grandes debilidades, la misma legislación que de alguna manera tiene que trabajar para esto. Entonces, esos venture capital migran y se concentran en algunos espacios de Asia, algunos espacios en el Medio Oriente. Definitivamente en los Estados Unidos lo vas a ver muy polarizado en el oeste de los Estados Unidos y en el este de Estados Unidos, y lo vas a ver en otra dimensión un poco más pequeña, pero con una relevancia importante en Europa, países como Alemania, Gran Bretaña, Francia, el mismo Israel, que está teniendo un proyecto muy interesante de innovación. Entonces, la conclusión de todo esto es que las brechas son extremadamente grandes. Y aquí es donde hay que empezar a apuntalar. Por eso es que el tema de hoy me pareció bien interesante. ¿Qué destrezas, qué competencias necesitamos nosotros, inclusive qué instituciones necesitamos nosotros ir desarrollando para que esto se vaya dando? ¿Tú crees que esta velocidad, porque yo creo que mucha gente habla, y discúlpame que te aborde y te aborde y te aborde, porque es que sucede que en mi cabeza están como que explotando muchas cosas al mismo tiempo. Yo siento que sí es verdad, hay unos desafíos, hay una tendencia desde el punto de vista tecnológico, hay una apertura a los mercados y de alguna manera tenemos siempre que estar interactuando. Pero fíjate que a la vez hay una evolución muy rápida de la tecnología, ¿no? Entonces, ya se estaba hablando de la industria 4.0 y industria 4.0 y la gente esperando, la industria 4.0 tiene una asociación muy grande con lo que es la tecnología digital, con lo que llaman machine learning o el aprendizaje guiado, el aprendizaje acelerado, tiene que ver con la inteligencia artificial, obviamente, pero nos damos cuenta de que parece que todo esto está sucediendo tan rápido que ya se está hablando de una nueva industria que es la 5.0. Entonces, esta industria 5.0 viene como que a acotar, a juntar más y equilibrar esa forma de relacionarse entre las máquinas y las personas. O sea, esa relación laboral tiene que ser como más consciente, sustentable, diría yo, ¿no? De alguna forma, evitar eso de que no, que las máquinas se están sobreponiendo y de alguna forma nosotros los seres humanos estamos como en desventaja. Pero para no estar en desventaja, y aquí es donde yo creo que entramos directamente al tema, es qué habilidades y destrezas se tienen que desarrollar, porque si yo ahora quiero estudiar una materia en la universidad, yo quisiera, y estoy escuchando este podcast, yo quisiera
que César Naranjo y Emilio me dijeran, oye, entonces, ¿qué necesito? ¿Qué destrezas necesito? Sí, sin duda. Mira, tengo que resaltar algo que creo que es importante, porque la pandemia, y esto todavía está por verse, la pandemia tuvo un fenómeno que es el de el acercamiento humano. El hecho del confinamiento, a pesar de que había un distanciamiento social, hizo que nosotros reevaluáramos la necesidad de volver a retomar una serie de valores. Y lo que sucede posteriormente a la pandemia es que muchos de esos valores quedan ahí instalados. Y la pregunta es, ¿podemos ahora convivir en esta nueva economía, en este nuevo era, en donde la tecnología no es algo estrictamente eh, unos y ceros en términos digitales, sino podemos meterle ese toque de humanización? Y de eso se trata de algo de empatía. Entonces, en términos de las destrezas, vamos a dividir esto en varias partes, ¿no? Vamos a tomar, porque me encanta además la distinción que hacen, vamos a tomar unas destrezas que están muy asociadas a la parte tecnológica y otras destrezas que están muy asociadas a elementos interpersonales que nosotros vamos a tener que recurrir. Entonces, y después vamos a agarrar la licuadora y ¡pum!, lo vamos a meter y lo vamos a licuar a ver qué sale de ese componente. Entonces, el primer componente, Emilio, que quiero compartir, que quiero que compartamos y discutamos, es sin duda la orientación hacia el mercadeo digital. Y este tiene que ver, esta competencia de mercadeo digital significa que nosotros tenemos que tener por detrás algo que, fíjate que esto no tiene que ver con tecnología. Esto es algo fundamental. ¿Y sabes qué es ese algo que requiere el mercadeo digital? Una estrategia. Las empresas, inclusive nosotros mismos como individuos, adolecemos de un mapa estratégico para poder llegar a donde queremos hacer las cosas. Y es bien interesante porque a veces confundimos la necesidad de planificar con una estrategia. La planificación no sustituye a la estrategia. Más bien la planificación es la consecuencia de que yo tengo que organizar mis pasos estratégicos, mi mapa de ruta para poder desarrollar algo. Entonces, esa primera competencia de mercadeo digital requiere fundamentalmente que nosotros tengamos un pensamiento de naturaleza totalmente estratégica. El otro componente que vamos a necesitar es un manejo muy, muy acelerado de los recursos para manejar data. Porque es que ahora lo que tenemos es información. Emilio, las empresas antes, ¿qué vendían? Vendían carros, vendían servicios, vendían bienes de consumo masivo. Ok, ¿ahora qué venden? Data. Sí, ahorita hay un cliché, aprovechando este mensaje que tú estás dando, hay un cliché ahorita que se dice que la data hoy en día es lo que era el petróleo antes, ¿no? O sea, de alguna manera es la energía, esa vida comercial. Y ciertamente, como tú dices, pues hay como un tsunami, ¿no? Hay un tsunami de lo que se llama Big Data, y ahora todo el mundo dice, ajá, bueno, he estado acumulando toda esta información, incluso hay empresas, como tú bien dices, que te la venden. Todos sabemos porque las redes sociales y todos estos grandes monstruos tecnológicos de alguna manera nos hacen un seguimiento completo de para dónde nos movemos, de cuánto gastamos, dónde lo gastamos, qué tipo de consumimos, cuánto tiempo estuvimos en un sitio, con quién nos reunimos. O sea, de una manera bien estructurada ya nos tienen mapeados a todos, ¿no? Y no solamente a nosotros, nos tienen mapeados geográficamente, demográficamente. Entonces, es bien interesante este tema del manejo, como tú dices, de la data, el manejo y el análisis de la data, porque si tú no tienes la capacidad para analizar la data, simplemente lo que tienes es información. Entonces, ¿cómo haces tú ahora? ¿Qué tipo de preparación, qué tipo de conocimiento, qué es lo que necesita un joven hoy en día saber para hacer un buen análisis y al final, ¿para qué lo voy a utilizar? Bueno, primero que la generación de la data es muy interesante porque se autogenera. Nosotros estamos generando constantemente data y sin duda hay alguien que la está recogiendo. ¿Sabes quién es uno de esos que la recoge? Google. Y Google tiene una herramienta poderosísima que se llama Google Analytics, que te está diciendo, inclusive te está graficando, te está diciendo todos esos patrones de relación y de consumo que tú tienes,
te está explicando cómo están. Entonces ya no es una cuestión de tener una red social en donde yo tengo tantos seguidores. Yo puedo evaluar quiénes me están siguiendo, quiénes de ellos son mujeres, hombres, a qué hora entran, qué preguntas, qué inquietudes, cuánto tiempo pasan en mis redes. Y toda esa información lo que te está dando es muchísimo más precisión en cuanto a cuál es el hábito de ese consumidor para tú tomar la información, decantarle y decir qué cosas te puedo ofrecer a ti. Y mira, interesante, porque justo antes de comenzar esta conversación, y yo creo que me pareció muy apropiado, Emilio, tú nos estás contando lo maravilloso que es para ti, la gran sorpresa que tienes en tus cuentas personales de uno de tus redes sociales. Cómo pasaste de un nivel donde pareciera que estabas estacionado y llegaste sorprendentemente a entrar en una dinámica de naturaleza exponencial donde estabas en un espacio de tiempo muchísimo más corto, se fue para el cielo. Ahora, ¿qué tienes que ver? ¿Qué ha pasado ahí? Tú lo que tienes que ver entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué contenidos tú emitiste para que ese nuevo mercado te está dando un mensaje? Estoy interesado en qué, en escucharte. ¿Y cuál es entonces ahora tu estrategia? Bueno, empezar a manejar una serie de contenidos que los puedes ir diferenciando por el tipo de receptor que tú estás teniendo. Oye, hay un contenido que me está leyendo más las mujeres porque les gustó este tema, ¿qué puedo abordar yo para ellas? Y así sucesivamente. Entonces, el qué hacer es tener un poco más de apertura y sensibilidad a entender que la información te da un recurso importantísimo. Mira, este ejemplo a mí me encanta. Acabamos de terminar en Venezuela la Liga de Béisbol Profesional. Ayer ganaron los Leones del Caracas, se convirtieron en campeones y dentro de 2 días viene la Serie del Caribe. Un ejemplo que yo siempre decía era el béisbol. El béisbol me parece un deporte extremadamente estratégico. Yo decía que los americanos eran muy buenos manejando la estrategia del béisbol. Esto ahora está en todos los deportes realmente. Porque yo decía que ellos llevaban una estadística, de hecho la llevan, tan impecable que ellos te dicen, hoy van a jugar mi equipo contra otro equipo de la Liga de Béisbol. Entonces, voy a jugar en un estadio cerrado, donde el nivel de ruido es tanto. Me voy a enfrentar a un pitcher derecho, cuya efectividad es tanto ante mis bateadores. O sea, toda esa información y estadística la colocan en una situación que, ojo, vamos a estar claros, no necesariamente te va a garantizar. Lo que estás es minimizando los elementos de exposición de riesgo para que en el momento del juego el manager tome una decisión, y una decisión que puede tener un resultado estadístico o no. Como decía Michael Jordan, muchas veces tuve el balón en la mano en segundos importantes y cuando yo la lancé, ¿qué sucedió? Fallé. Hay una probabilidad de errar importante. Pero la fortaleza de prepararte a través de una estrategia y haber tenido la concepción de lo que pudiese pasar me hizo anticiparme a mí como oferente de una propuesta de valor para poder producir un resultado. Con esto no estamos diciendo que vas a tener éxito o no, vas a tener más probabilidades de éxito. Y esto tiene que ver con otra de las capacidades que necesitamos, que son esenciales. Y lo dijimos hace un rato, es trabajar para la gente, trabajar para un experto, para un usuario. Antes, que es otro cambio importante, así como mencionaste la 4.0 pasando a la 5.0, la web como tal también ha tenido una evolución. Nosotros veníamos de una web que era totalmente pasiva, donde nos mostrábamos a través de presentaciones institucionales, y pasamos a un esquema de relación en Internet donde la web exige ahora la incorporación de la participación de las personas. Sí. Y esa participación activa hace que la relevancia no la tenga el oferente. El control lo tiene el mercado y el usuario. ¿Y qué está buscando el usuario? No solo está buscando productos, bienes y servicios económicos que le satisfagan sus necesidades. Está buscando tener una experiencia de relación, una experiencia que es totalmente diferente. Para muchas generaciones era inconcebible que yo comprara algo que no lo había visto porque yo quería ir a la tienda física a probármelo.
Hoy día el comercio electrónico está dictando unas pautas a través de esa automatización de mercado donde yo me relaciono. Viene este gran concepto de la omnicanalidad, que es que ya no tengo un solo canal de compra, sino yo me estoy relacionando con una cantidad de proveedores que están en el mismo momento interactuando conmigo, y sin duda la tecnología y la innovación es fundamental. Sí, y una pregunta, César, aquí pensando, porque digamos que son demasiados elementos, pero creo entender fácilmente que estamos ahorita en un mundo de comercialización digital donde nosotros tenemos que aprender a manejar cuáles son las tendencias del usuario, y para lograr eso la data me ayuda. Y también entonces ahora yo tengo que desarrollar de alguna manera una experiencia de usuario, pero necesito también tener elementos estratégicos y elementos de carácter interpersonal. O sea, yo tengo que estar claro de cómo tratar al cliente a la hora de una queja, cómo abordarlo, qué soluciones darle, etcétera, etcétera. Entonces, hay varias cosas que me hacen clic, y aquí yo creo que sí tenemos que pasar a lo que es el análisis del impacto, ¿no? ¿Qué pasa si esto no sucede? O sea, ¿qué pasa si nosotros no tomamos este cierre de brecha? Yo soy un comercio, yo soy un negociante, yo tengo determinada área de negocio y pues estoy distraído, no tomé las acciones. ¿Cuál es el impacto de que esto no suceda? De que yo no adiestre a mi personal, de que yo no te dé las habilidades, la destreza, el conocimiento. Y bueno, aquí estoy, tengo muy buen negocio, tengo un mercado, digamos, razonablemente sostenido, tengo unos niveles de venta determinados que para mí son suficientes, y yo creo que estoy estable. ¿Qué pasa si yo hoy día, comerciante, negociante, no hago los cambios oportunos que tú estamos, digamos, abordando y que me parece valiosísimo, ¿no? Yo creo que el tema digital está ahorita en relevancia, en boga, pero ¿qué pasa si nosotros no nos metemos en esta, digamos, en este cierre de brecha? Oye, maravilloso, y ahí llegamos a un punto de inflexión importante en este podcast. Vamos a ir decantando. Lo primero que vamos a no tener es que no vamos a poder garantizar que nuestro modelo de desarrollo se sostiene en el tiempo. O sea, esa capacidad de poder sostenerlo en el largo plazo no va a ser posible porque no vamos a ser capaces de adaptarnos. El elemento de adaptabilidad es esencial. Entonces, estas capacidades, esas destrezas, lo que permite es crear un esquema de flexibilidad y adaptación para garantizar la sustentabilidad en el largo plazo. Aclaro una cosa con el largo plazo. El largo plazo antes eran décadas, años. El largo plazo ahorita estamos hablando que estos son ya trimestres, cuatrimestres. Un año ya es extremadamente largo plazo. Entonces, esto es importante. El otro componente que surge de todo esto es la incapacidad de tener una velocidad de respuesta. Y esto lo que nos está dando es, y aquí entramos en el mundo competitivo, el que sí tuvo la destreza digital, ¿qué es lo que ha hecho? Está respondiendo muchísimo más rápido. No, fíjate que no estamos poniendo que está respondiendo correcto o no, está respondiendo más rápido. Y mira qué interesante esto, que es más, esto es viejísimo. Si yo te hago la pregunta a ti, Emilio, ¿quién fue el primer hombre que cruzó el Atlántico en un avión? Lindbergh. Charles Lindbergh. Y ahora te hago la pregunta. ¿Quién fue el segundo que lo hizo? Ni idea. Ni idea. Tengo que buscarlo en Google. Ojo, pero el segundo lo hizo mucho más rápido. Y ojo, Lindbergh llegó de casualidad a la costa de Normandía. Y llegó de broma. El otro lo hizo a la mitad del tiempo, gastó menos gasolina. Pero fíjate, lo importante es que la capacidad de respuesta para estar en el mercado es relevante. Y esto tiene que ver con la capacidad para constantemente innovar y crear algo, que es un punto que también está en nuestra agenda, que es los elementos financieros, el conocimiento de poder crear valor. Si yo no tengo esa capacidad para entender cuál es la dinámica con que se mueven ahora la nueva regla de las finanzas, yo no voy a poder crear valor. Nada más para ponerlo en términos sencillos, sin entrar en líneas muy financieras. Cuando hablamos de valor, hablamos de capacidad para poder crecer. Si yo no creo valor, yo no puedo crecer. Y la constante creación de valor es lo que me permite crecer. Entonces, al final, este impacto de todas estas cosas que vimos, sustentabilidad a largo plazo, incapacidad de adaptarnos,
capacidad de respuesta, posibilidad para crear valor, posibilidades para constantemente innovar, unidas a las destrezas digitales, me va a producir un resultado tangible. Entonces, ¿cuál puede ser el resultado que voy a tener si adolezco de todo esto? Un resultado que está muy alejado de las expectativas, de cómo se está comportando el mundo, cómo están las necesidades del mundo hoy día. Hay un recurso importante, y fíjate que esto es independientemente de los niveles sociales, la democratización, Emilio, de este instrumento, esto lo hablamos la última vez, es lo que te da en tu mano, y fíjate que la metáfora es interesante, la ilustración. Yo en este momento tengo el poder en mi mano a través de este instrumento de acceder completamente al mundo. Y ese poder lo tienes tú a través de cómo capitalizo yo mis redes sociales, la información que yo quiero transmitir y cómo voy a generar una propuesta totalmente diferente para poder desarrollarla. Viene otro elemento importante, la sustentabilidad, porque no queremos trabajar la sustentabilidad individual, Emilio, y esto lo hablas muy bien, que le recomiendo por favor a las personas que busquen el libro de Emilio Benuti, Bienvenidos al Futuro, porque hay un mapa de ruta muy interesante, se identifica una serie de elementos bien determinantes, que es ahora la sumatoria de los esfuerzos individuales, que es entonces ahora el esfuerzo colectivo como sociedad, como país, como contribución para poder crecer o no. Y es uno de los grandes debates que estamos teniendo en este momento en plantearnos cómo queremos crecer. Me gusta el hecho de que, digamos, de alguna forma estamos vinculando, sí, hace falta, digamos, ciertas destrezas y yo te pregunto, ¿cuál es el impacto de no hacerlo? Y tú ahora me comentas, y bien cierto es que necesitamos de alguna forma un esfuerzo colaborativo a nivel país para que las cosas surjan. Pero yo creo que aquí hay que acelerar, hay que meter el dedo profundo y empezar a jurungar eso que se llama el modelo educativo. Yo sí creo que hay que hacer una transformación total del modelo educativo. Aquí es donde ya entonces yo digo, ajá, si estas son las destrezas digitales, si estas son las destrezas que el mundo de los negocios me pide, yo también creo que hay que hacer un esfuerzo profundo en el cambio, digamos, de lo que es el modelo educativo. ¿Y por qué lo digo? Porque más allá del hecho, y esto es muy sencillo desde el punto de vista de lo que son las tendencias mundiales, hoy en día es cada vez más fácil accesar a la información, como tú lo bien lo acabas de decir ahorita. Tengo un teléfono en la mano y me meto por allí y inmediatamente averiguo lo que quiera sobre un determinado producto, sobre un determinado evento, sobre una determinada tendencia. Pero también es cierto que hoy en día es muy fácil estudiar un curso y ponerte al día en cualquier cosa. Y yo la semana pasada hablaba de Power BI porque me parece una de las herramientas más poderosas y de actualidad de ahorita, pues de lo que estamos hablando de la inteligencia de los negocios, porque si tú no eres capaz de analizar la data y de ponerla de una forma clara, sencilla, para que la gerencia la vea y tome decisiones acertadas, porque aquí hay que aclarar que tus decisiones van a ser más acertadas mientras más información veraz tenga o mientras más información precisa tenga. O sea, mientras más accurate your data is, o sea, mientras más información certera tengas, yo más fácil voy a poder tomar decisiones. Y eso es un principio gerencial básico. Si lo haces de otra manera, vas a estar simplemente inventando, guessing, tratando de aproximadamente tomar una decisión. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es, yo soy un gerente y yo tengo un personal. Obviamente voy a empezar a buscar los currículos de las personas y está sucediendo mucho y eso creo que es explosivo comparado con lo que pasaba en la anterioridad, en el pasado. La gente se preparaba con un CV determinado, iba a la universidad a estudiar una carrera determinada, pero es que hoy en día, cuando tú vas a buscar un trabajo, a veces ni siquiera te evalúan por lo que tú tienes escrito en el CV. ¿Por qué? Porque se dan cuenta en el currículum, tú pones toda una serie de cosas que estudiaste, pero no necesariamente es lo que tu experiencia te ha llevado a hacer. ¿Por qué? Porque terminas aprendiendo tantas cosas, terminas aprendiendo
de punto de vista de tecnología, de innovación, de creatividad, de desarrollo de redes sociales, de engagement, de toda una serie, que eso se aprende hoy en día simplemente que te metes en YouTube o te metes en un curso de esto de Udemy o lo que sea, y al final terminas aprendiendo eso en, no sé, en 7 días. Y terminas ahora poniendo ahí una qualification, pones allí un certificado que dice, este muchacho sabe sobre esta cuestión de marketing, sobre mercadeo digital, sabe sobre la forma de abordar a los clientes, sabe, digamos, es muy sencillo hoy en día focalizarse en lo que el mercado te está pidiendo. ¿Por qué? Porque es una tendencia mundial, es la tendencia acelerada de la información de una manera muy violenta, lo que tú decías de la transformación desde el punto de vista violento. Pero también es cierto, y creo que es bueno llamar la atención aquí, nosotros, ¿qué habilidades necesitamos? La habilidad de tener de tomar la oportunidad, de tomar el momento para aprovechar el momento y la oportunidad. Y se habla mucho de una cosa que se llama el ocio creativo. Es un concepto que me fascina, ¿no? Es cuando tú estás desempleado, y voy a poner entre comillas la palabra desempleado, no tienes un trabajo formal y tú tienes que hacer algo con tu vida, más allá de estar sentado viendo el techo y rascándote la barriga para ver, oye, ¿qué voy a hacer mañana? No, no. Ponte a estudiar, ponte a prepararte y averíguate qué es lo que en el mercado se está moviendo más, porque de esa manera tú vas a tener más oportunidades en un momento dado de ser competitivo. Yo creo que esto envuelve de una manera muy, muy, digamos, acertada todo lo que es la parte de la dinámica que hoy en día te impone, digamos, la tecnología. Es muy fácil actualizarse digitalmente, pero yo creo que hay una serie de elementos y ahora me quiero ir al otro bando, a la parte formal de la educación. Porque cuando yo hablo de la transformación educativa, yo creo que nosotros tenemos que enseñarle a los muchachos desde muy pequeños, desde muy jóvenes, sí, número uno, ser un emprendedor. Es muy bien motivarte, darte una visión de negocio, cómo hacer un esquema para que tu negocio tenga, digamos, un esquema de punto de vista de un business plan, hacer un plan de negocio que incluya marketing, la demografía, el área geográfica, cuál es el producto, la plaza, el plan de promoción, análisis de precios, de cuáles son tus competidores. Pero yo también tengo que agregar un componente allí que creo que estamos muy, muy débiles, que es la parte de educación financiera, que tú lo estabas mencionando de alguna manera. ¿Por qué? Porque en la medida que yo sea capaz ahora de analizar rentabilidad del negocio, puedo ver cuáles son de esas, ¿cuánto dijiste tú? 8,000 que tenemos en América Latina. Yo creo que nosotros tenemos que buscar la forma de que la gente entienda de que cuando vas a arrancar un emprendimiento, el emprendimiento tiene que ser profitable, tiene que tener algún tipo de valor agregado, de ganancia, porque si no, va a terminar siendo primero un frustrado, un fracasado, y al final las organizaciones no son organizaciones de caridad, o sea, no son organizaciones sin fines de lucro, tú quieres un lucro. La gente que está montando un negocio nuevo, un nuevo emprendimiento, la gente que está arrancando un startup, al final está buscando la manera de monetizar eso, y para monetizarlo tú tienes que tener una visión financiera del negocio. Si no, simplemente vas a ser un soñador, vas a ser un innovador, pero no vas a ser una persona que realmente fue capaz de que ese invento lo haya convertido en una innovación. Porque una innovación al final se convierte en algo que tú puedes utilizarlo, que puedes comercializarlo y que le está agregando valor al cliente. Lleguemos a algunas conclusiones de lo que ha sido el tema de hoy, porque es apasionante y es demasiado amplio. Vamos a estar claros, tratamos de tocar algunos temas desde el punto de vista de lo que es, digamos, las tendencias generales de lo que son las destrezas que nos está exigiendo el mercado. Hablamos de tecnología, de innovación, de lo que es el servicio, la experiencia del usuario. De alguna forma hemos hablado del comercio digital, hemos hablado del análisis, el manejo de la data. Y entonces la pregunta es, ¿qué conclusiones podemos empezar a darle a la gente para que de aquí en adelante todo lo que hemos hablado se convierta en acción? Porque es lo que habíamos hablado al principio. A nosotros nos gustaría que Futurist no sea solamente una vitrina donde tú escuches conceptos. Yo te quiero decir a ti hacia dónde te tienes que dirigir. Yo quiero que las personas que nos escuchan se vayan motivados y mañana agarren y busquen un libro y empiecen a estudiar sobre una determinada materia. Para que ellos entiendan, en esta tecnología moderna, yo tengo que saber sobre cuáles son las tendencias de análisis de data. Yo quiero saber exactamente qué es Big Data. Yo quiero saber lo que es Machine Learning, porque al final yo quiero estar montado en esa ola. Otherwise, vas a quedar excluido de lo que es el comercio y, por supuesto, no competitivo. Bueno, maravilloso realmente. Creo que fue el cierre. La conclusión da como para que abramos otro gran espacio.
Mira, lo primero es que la accesibilidad de la información está al alcance de toda la humanidad y además a costos base cero. Realmente Sí. hoy en día no hay excusa para no aprender, no hay excusa para ser ignorante, porque verdaderamente la información, obviamente podemos caer en debates de sociedades que requieren acceso a más tecnología, al acceso a la información. Pero fíjate, es interesante porque antes, cuando uno llegaba a la tercera edad, que ahora se ha corrido, prácticamente el estilo de vida era vive de tu retiro y ya. Resulta que ahora hay una nueva vida a partir de los 60 años hacia arriba, porque la expectativa de vida se ha extendido y resulta que es un mercado que tiene una capacidad enorme de contribución que está renaciendo otra vez. Se están reeducando y reeducando muchísimo más rápido con una gran ventaja, que es que tienen una gran experiencia, tienen un gran recorrido y tienen una capacidad de integración importante. Entonces, esto ofrece una posibilidad enorme de desarrollo. Aquí, lo primero que hay que hacer es, me encanta ese pensamiento de inquietud. Hay un libro que salió hace mucho tiempo que se llama How to Think Like Leonardo da Vinci, cómo pensar como Leonardo da Vinci, porque lo que hace es evoca una cantidad de estímulos que tienen que ver con esa capacidad para querer aprender, querer relacionarme, querer ser un actor partícipe de todo esto. Lo primero que tienen que hacer es seguir escuchando este podcast, seguir manteniéndose informado con Futurist, comenzar a leer el libro Bienvenido a Futuro y empezar a desarrollar eso que dice el libro de Leonardo da Vinci, que es la curiosidad, esa avidez por querer saber y descubrir por qué pasan las cosas. Y a partir de ahí, créanme que va a pasar un cambio importante en la vida de cada uno, porque van a descubrir, ¿sabes? Una de las cosas que van a descubrir, comunidades que se parecen y que están pensando a ellos. Y esas comunidades son las que tenemos que afiliarnos, porque esas son las grandes comunidades constructoras de los procesos de desarrollo. Y esas comunidades a su vez van a relacionarse con la cadena de valor, con otros proveedores, con diseñadores, con abogados, con elementos legislativos, con elementos tecnológicos que de repente yo no tengo acceso. Yo me pregunto, ¿cómo hago para...? Y se va a dar naturalmente a través de esta gran magia evolutiva que es lo que estamos viviendo en el presente, que es realmente ese futuro adelantado que definitivamente trae unas demandas muy grandes. Hay que reeducarse, hay que potenciar el conocimiento que uno tiene, reinventándose. La innovación es determinante en todo esto. Y aclaro, la innovación no es crear un invento, eso es otra cosa, inventar es otra cosa. La innovación es buscar soluciones a los desafíos cotidianos que tenemos en este momento para mejorarlos y buscar unas soluciones que sean más refinadas, más accesibles, más adaptables. Hay algo importantísimo, Emilio, y ya para ir cerrando, que a mí me encanta porque tú sabes que la innovación casi nunca falla por falta de creatividad. La innovación, ¿sabes por qué falla? Por falta de disciplina. Entonces, es importantísimo que nuestros escuchas se lleven este esquema, creen hábitos, creen una disciplina, creen un proyecto. Y como dijimos al principio, porque me encanta que hicimos un círculo, desarrollen una estrategia. Así sea bien sencillita, pero tenga una dirección, un pensamiento, una dirección estratégica. ¿Y qué es lo más importante? Bueno, que nos vamos a seguir viendo en el presente para hablar del futuro, Emilio. Así es, así es. Bueno, me encanta. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy en este podcast de Futurist. Y una de las cosas que me gustó el cierre, y lo digo yo en mi libro, es tener una visión. Y esa visión pasa por tener una estrategia, y una vez que tú tienes una estrategia, puedes hacer un detalle de cuáles acciones tienes que tomar para que tú mismo construyas tu futuro. Y allí te vamos a acompañar nosotros en Futurist, a construir ese futuro. Bienvenido al futuro. ¿Sí? Agradecido a todos los que nos escuchan. Quiero hacer una mención especial porque detrás de esto hay muchas personas. Carmen
Salzano, que está desde Santiago de Chile apoyándonos en la producción, puertas atrás de todo esto, y es la que nos está respaldando para que tengan ustedes estas imágenes y todo este proyecto. Así que, Emilio, un gustazo haberte tenido. Ah, otro anuncio importante. En el podcast 3 vamos a tener un invitado. Así es, así es. Bueno, viene más sorpresa. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias por acompañarnos y seguimos en contacto a través de Futurist. Saludos. Chao.